al de la voz le tocan revisar, ya sea por cuestiones de auditorías, pues por cuestiones de revisiones directas y o en un tema de desahogo de situaciones o de resoluciones jurídicas por parte de la propia autoridad. Y créanme que sí se puede llevar toda esta parte de forma ordenada. Sabemos que realmente hay un exceso por parte de las facultades que se le han otorgado a la autoridad. Eh, Quedo convencido que sí podemos tener un mecanismo de defensa ante la propia autoridad. Quiero compartir con ustedes. Afortunadamente el día viernes fui a ver una resolución de un juicio que llevamos y bueno, ya la resolución le dimos un revés a la propia autoridad, precisamente con este tema de excesos que se faculta a la propia autoridad, que no están reglados, que no están normados, y derivado de ello, entonces, al momento de hacer una revisión, con el solo hecho de la presunción, ese principio de presunción, que todo acto de la autoridad se presume legal, vía de mientras no se demuestre lo contrario, entonces nos deja en un estado vulnerable en el momento en el cual pretende determinar una resolución, ya sea desconociéndonos facturas a través y el mecanismo de deducciones. Y más allá de ello, hoy tenemos este tema de la cancelación del CFDI que se presenta para el año 2023-2024. Las sanciones que podemos tener derivado de este tema de la cancelación, la fecha límite que tenemos para efectos de hacer la cancelación, porque sí, efectivamente, este tema ya lleva un periodo para efectos de que se pueda cancelar. Un par de años hacia atrás podíamos estar cancelando de forma discrecional facturas de años anteriores y no había una limitante. Pues bueno, sí se presenta una limitante a partir del año anterior y vamos a ver cómo la propia resolución miscelánea se establece la regla particular y lo importante de ir conociendo todas estas reglas que va emitiendo la propia autoridad para efectos de tener un mecanismo de protección hacia el propio contribuyente. Les recuerdo que, bueno, vamos a comenzar con nuestros cursos presenciales. El primero con el que empezamos es este sábado. Vamos a ver expectativas económicas, modificaciones que se han presentado a través de todo el año que traen un impacto para el año 2024, partes relacionadas en especial. Hubo modificaciones muy importantes, figuras de economía de opciones, es decir, qué facilidades tenemos como contribuyentes sin que haya un tema de elusión fiscal, un tema de inequidad en las finanzas públicas con el propio gobierno, y haremos una serie de acotaciones de análisis y derivado de ello, pues bueno, ya haremos cursos en línea, cursos presenciales, por si desean acompañarnos, estaremos este sábado de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde de forma presencial, platicando estos temas que han venido o se han venido presentando año con año. Pues bueno, el material que tiene el de la voz en este momento, una vez que hayamos terminado el curso, de inmediato se los vamos a enviar. Ahora, de ser posible, nosotros vamos a iniciar nuestro diplomado en temas fiscales y como haremos el análisis el día de hoy, así será efectivamente el tema del diplomado. Si es que nos pueden ayudar nada más con dos preguntas, que ¿en qué día les favorece, aunque no lo vayan a tomar, claro está, nada más para nosotros tener una estadística, ¿en qué día les favorece tomar el diplomado y en qué horario? Si nos pueden apoyar con esa información, se los agradecería infinito.
Pues bueno, vamos a dar inicio a la plática del día de hoy. Y efectivamente, hay una modificación al Código Fiscal de la Federación en su artículo 29A. Dentro de todo ese andamiaje que contempla el artículo 29A, hay un párrafo que establece esta limitante y nos indica, establece y regula que ya la cancelación del CFDI lleva una condicional y establece a la literalidad de la ley que, salvo que las disposiciones fiscales prevean un plazo menor, los comprobantes fiscales digitales por Internet solo podrán cancelarse en el ejercicio en el que se expidan. Es decir, año 2023. Si derivado de ello se cierra el año como así ya lo fue y pretendemos hacer una cancelación del año 2023, bajo esta norma ya no se puede hacer. Este párrafo fue un párrafo que se añadió el año pasado dentro del artículo 29A, y aquí vemos este tema de la necesidad de la actualización en forma constante. Nos toca en empresas ser operadores, entonces ya tenemos que hacer facturas, ya tenemos que estar viendo el tema de la contabilidad, ya tenemos que estar viendo el tema de las finanzas, finanzas contables, finanzas fiscales, finanzas operativas, en el número de situaciones, que lo único que queremos es ya no saber más de una modificación en carácter fiscal. Sin embargo, recordemos que esta rama del derecho, pues al momento de ser parte del tributo, de tener la autoridad que recaudar para poder cumplir con los compromisos estatales, bajo ese orden de ideas, entonces se da una dinámica directo en la parte tributaria y las modificaciones son de forma constante, y aquí lo podemos ver en este tema. Algunos consideramos que podemos seguir cancelando facturas porque, y esto lo traemos a colación, ya que hemos tenido consultas donde nos preguntan relacionado precisamente que si todavía se puede hacer alguna cancelación en cuanto a las facturas emitidas en el año 2023. Y de acuerdo a la norma, y como lo establece, es una norma prohibitiva, es decir, solamente se van a poder cancelar en el ejercicio en el cual se emitieron. 2023, la cancelación podrá hacerse en el año 2023. El siguiente párrafo establece que el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, y aquí queda esa articulación entre una norma secundaria y una regla miscelánea. La norma secundaria la tenemos en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en el Código Fiscal de la Federación, y tenemos unas reglas que al fin del día vienen a aparejar la aplicación de la propia norma jurídica correspondiente. En este caso es la resolución miscelánea. Y entonces aquí le da vida jurídica a esa resolución miscelánea y nos establece, nos indica y nos regula este párrafo que en dado caso que la propia autoridad a través de esas reglas emita alguna resolución derivado de esta cancelación de CFDI, entonces se le dará esa vida jurídica a esa regla de la resolución miscelánea. Y precisamente, la regla 2.7.1.47 de la propia resolución miscelánea nos indica que para los efectos del artículo 29A, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, la cancelación del CFDI podrá efectuarse a más tardar en la fecha en la cual se deba de presentar la declaración anual. Es decir, personas morales a más tardar en marzo, personas físicas a más tardar en abril. Bueno,
Derivado de esta disposición, hay que tomar en cuenta dos puntos importantes. Recordemos que la cancelación de una factura, ya sea por una parte no operativa, es decir, o no se cumplió con las condiciones del contrato, no se entregó el producto, no se entregó el bien. Y aquí también entramos en un tema de estos conceptos de devoluciones, descuentos y bonificaciones establecidos por la propia norma jurídica. Una de las modificaciones que se presenta es la siguiente. Nos indica la propia norma que cuando los contribuyentes cancelen comprobantes digitales por internet o el famoso CFDI, que amparen ingresos a través de una cancelación directa, a través de una devolución, descuento o bonificación. Y aquí lo más importante y un tema que no se presentaba con antelación o con anterioridad, nos indica que se deberá de justificar y soportar documentalmente el motivo por el cual se pretende realizar dicha cancelación, a efectos de que la propia autoridad pueda verificar si al fin del día esa cancelación tenía una naturaleza, tenía un soporte, tenía un hecho. Y entonces, en cierta medida, ya no podemos cancelar, bueno, se puede hacer la cancelación, sin embargo, se debe de tener la justificación correspondiente. Y esto tiene una raíz. Años anteriores, cuando se realizaba alguna operación y llegaba precisamente el tema del cierre anual, normalmente en el mes de enero, febrero o marzo, la persona que había expedido la factura, al momento de hacer la detonación para el pago de sus impuestos, pues tenía una cantidad importante a pagarle al fisco federal, por lo cual, indiscriminadamente, procedía a cancelar dicha factura, aunque la operación se hubiera llevado a cabo. Realmente el tema era pues un punto de eludir la carga tributaria. Y lo curioso es que no se le notificaba o no se le hacía la revisión directamente a la persona que había hecho esa cancelación de la factura, sino la revisión, la notificación, la solicitud de aclaración le llegaba al receptor de la factura. Bajo ese orden de ideas, entonces el receptor de la factura en ese momento se percataba de que precisamente quien le había facturado había cancelado la factura. Y el tema es que quien la había recibido ya había aplicado una deducción por esa operación realizada. Es por ello que la propia autoridad ingresa estas dos modificaciones al artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, donde nos establece un plazo. Y el plazo por ley es en el ejercicio en el que se haya expedido la factura. Más allá de ello, entonces tenemos que la resolución miscelánea, en este caso en preciso, pues bueno, nos da una opción, nos da un tiempo adicional a efectos de que podamos hacer la cancelación correspondiente, por lo cual es importante, es de importancia medular el poder verificar en este periodo, es decir, antes de que cierre el mes de enero, ya que tenemos en puerta pues el tema del cierre fiscal. Bajo este orden de ideas, si va a haber o se va a presentar o tenemos por ahí pendiente una cancelación, pues realizarla de forma inmediata, ya que también entramos al tema en el cual el receptor de la factura nos tiene que
autorizar la cancelación de dicha factura. Bueno, también recordemos que hay reglas particulares y en preciso en las cuales no se requerirá dicha autorización para hacer la cancelación, pero bueno. Esta información es importante tenerla presente porque entonces si se va a hacer la cancelación propiamente porque la operación no se llevó a cabo, porque al fin del día hubo una devolución, un descuento, una bonificación, entonces tenemos que justificar y soportar documentalmente el motivo de dicha cancelación. Y esto lo traemos a colación en este momento en virtud de que la propia autoridad se está dando a la tarea de hacer la revisión hacia las propias empresas y esto lo está haciendo a través de la herramienta de la inteligencia artificial. Todo esto lo vamos a ver a detalle, qué mecanismos utiliza la propia autoridad para hacer revisiones, qué se le ha presentado a la propia autoridad a través de esta famosa herramienta de la inteligencia artificial que le ha funcionado perfectamente bien a la autoridad. Este análisis lo haremos este día sábado en este curso que daremos de actualización y reformas fiscales año 2024. Y también haremos el análisis por qué la autoridad incrementará sus facultades de revisión. Haremos o checaremos precisamente de dónde obtiene la mayoría de sus ingresos, cómo se canalizan y al fin del día por qué justifica ese hostigamiento al propio gobernado, al propio contribuyente en las determinantes que viene aplicando día con día. Bueno, regresando a nuestro tema, entonces debemos de justificar y soportar y bajo esa temática y esa facultad que la propia autoridad se ha adjudicado, entonces en la mayoría de las ocasiones cuando le proporcionamos los documentos, bueno, la propia autoridad en sus resoluciones establece que no es prueba plena, ya que no convencimos a la autoridad con toda la documentación que se le presentó. Hace 8 días en preciso vimos una resolución miscelánea que me voy a permitir traer a colación. Ese material ya se les proporcionó la semana pasada. Ahora, si hay personas que están ingresando por primera vez, por favor soliciten este material y soliciten el material de hace 8 días para que se los proporcionen. A través del medio en el cual se contactaron para este curso, a través de ese medio soliciten sus materiales. Estos materiales precisamente son hechos como una herramienta de trabajo, como un soporte para poder aportar a la comunidad de SODESA. Recordemos que tenemos un grupo de WhatsApp donde se tocan temas fiscales, legales, contables, nada más. El tema es contribuir. Algunos tienen algunas dudas, se hacen comentarios. El de la voz participa, no tanto en el grupo, sin embargo, en estos momentos, para poder hacer poder informar de todo lo que se va presentando día con día. Recordemos que estas pláticas las tenemos los días miércoles y los jueves tenemos nuestros cursos con costo. Bueno, permítanme hacer referencia a esta lámina que tenemos aquí. Insisto, este curso lo dimos la semana pasada y aquí veíamos un tema de la famosa materialidad. Y afortunadamente los tribunales resolvieron un juicio y lo resuelven de la siguiente forma. Voy a permitir darle lectura ya que es un punto importante que se presenta hoy por hoy para efectos de poder documentar todas nuestras operaciones, ya sea en deducciones por gastos, en deducciones por adquisición de materia prima, en deducciones por adquisición de activos, en deducciones por efectos de devoluciones, descuentos o bonificaciones, que bueno, precisamente el tema
diplomado es hacer un análisis ya a profundidad, combinando todas las materias del derecho, tesis, jurisprudencias, criterios. Incluso ese día voy a compartir esta resolución que acabamos de obtener de forma favorable y vamos a ver cómo se interpreta, cómo aplica el juzgador, que en este caso fue el tribunal, las disposiciones fiscales. Y bueno, compartiremos algunas fracciones de la resolución, ya que por obviedad en razón, pues son derechos, son documentos privados y tenemos que salvaguardar la confidencialidad de nuestros clientes. Pues bueno, nos dice esta resolución que se emitió en el mes de octubre del año 2023 y nos dice, este tribunal colegiado de circuito determina que cuando el contribuyente deba acreditar la materialidad de las operaciones amparadas en comprobantes fiscales y al fin del día un CFDI de cancelación es un comprobante fiscal, ya que así así nace del propio artículo 29A que regula el CFDI. Entonces, aplicable este criterio tan interesante y tan rico en su información, y nos dice, el estándar probatorio no debe de ir más allá del objetivo y razonable en concordancia con la naturaleza de la operación verificada, sin que pueda validarse, válidamente exigirse al contribuyente demostrar extremos imposibles o desmedidos. Porque entonces la autoridad llega, le entregamos la información y como al fin del día, a su leal saber y entender, interpreta que lo que le estamos dando no es prueba plena. Y este análisis lo haremos en este diplomado donde veremos el tema de la prueba plena, lo llevaremos al punto del Código Civil. Y afortunadamente en esta resolución se aplicaron dos criterios, sí, precisamente el 68 del Código Fiscal de la Federación, donde nos establece y nos indica que el principio de presunción de legalidad, que todo acto de la autoridad se presume legal ya de mientras no se demuestre lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que si llega la autoridad, hace una revisión y nos determina una resolución, realiza un acto administrativo, ahí está el acto de presunción por parte de la autoridad y entonces hay que defenderse en contra de ese acto. Y el Código Civil, entonces lo vamos a traer a colación como lo hicimos en la defensa de este contribuyente, donde le establecimos a la propia autoridad que si bien es cierto, ese artículo 68 faculta a ese órgano supraordenador en el sentido de que, bueno, al fin del día tiene esa facultad de poder revisar al contribuyente, al gobernador, también lo es que el propio gobernador tiene derechos adjetivos y derechos subjetivos. Y a través de estos derechos, entonces, también le revertimos a la autoridad y le indicamos que si bien es cierto, debe de demostrar su dicho del por qué no está de acuerdo. Y fíjate aquí cómo vamos a traer esta tesis, porque dice, la propia autoridad no puede expresarse o tener un sentido de validez hacia el contribuyente al exigirle extremos imposibles o desmedidos, donde hoy por hoy, y un tema, se los quiero platicar, que aplica en personas físicas, normalmente cuando llega la autoridad a hacer revisiones, tú le puedes decir, o vamos a pensar, el de la voz, que su profesión es en materia financiera, contable y legal. Sin embargo, tengo conocimiento para hacer la construcción de una casa habitación. Y puedo entonces desarrollar una casa habitación y la puedo vender como un negocio adicional, como un ingreso pasivo. La autoridad llega y entonces ese extremo que establece es, como no eres arquitecto, como no eres una persona experimentada en esta área, entonces quiere decir que esa construcción
no es real para efectos fiscales y derivado de ello, entonces te desconozco todas tus deducciones. A ver, autoridad, permíteme y te lo voy a demostrar. Tanto que, entonces, compré todo este material, aquí te lo acredito. Segundo, tengo la autorización de un DRO, de un arquitecto certificado, donde validó la obra. Ahora, ¿y dónde vienen estos extremos? Demuéstrame, autoridad, que para construir una casa solamente lo puede hacer un arquitecto. Esos son los puntos ricos de defensa en cuanto a la propia autoridad. O en dado caso, demuéstrame, autoridad, que solamente un dictamen lo puede hacer un contador público certificado. No existe, o sea, la certificación pues es un grado adicional, pero tácitamente no hay una prohibición, donde entonces la autoridad se atribuye esa facultad y hace el desconocimiento, por lo cual en el tema de la cancelación, devolución, descuentos, hay que tener cuidado, aparejar toda la documentación comprobatoria correspondiente, porque entonces, y sí, aquí hay un tema impreciso por parte del gobernado, por parte del contribuyente, que estamos acostumbrados única y exclusivamente a ser muy precisos en nuestros servicios. Servicios administrativos, servicios contables, servicios de consultoría, pues ahí deja en un estado de interpretación para que la propia autoridad pueda tomar esa herramienta y establecer que no fuimos específicos en nuestros servicios. Y en el lado de las cancelaciones, cancelación de la factura, no ponemos el motivo. Devolución, no ponemos el motivo. Por lo cual recomendamos que pongamos el motivo, seamos más precisos en nuestros documentos, porque el CFDI es una prueba privada que en forma vinculada con las demás documentales, como si te presento el contrato donde se estableció que se le iba a hacer un descuento por volumen, te enseño que se hizo la venta de tal volumen, por lo cual actualizó la hipótesis establecida en el numeral tal del contrato correspondiente, derivado de ello tiene derecho a esa devolución. Y entonces ahí estamos haciendo esa concatenación, esa relación de pruebas privadas para que una vez que las tengamos de forma conjunta puedan tener una prueba plena ante terceros. Llámese, en dado caso, autoridad, llámese bancos, llámese gobierno, otras instituciones de naturaleza privada, ahí podemos fincar la prueba plena correspondiente. Entonces, bueno, para ir cerrando la plática del día de hoy, pues queremos dejar aquí este tema de la cancelación del CFDI, lo importante que es el tema de tener controlado este punto de la cancelación de los CFDI, porque entonces ya tenemos como consecuencia que en dado caso, pues nos podrían sancionar y más allá la propia autoridad podría ir al extremo de no permitirnos la deducción de esos comprobantes. Y adicional a ello, pues tenemos sanciones, estas sanciones de acuerdo al artículo 81 del Código Fiscal de la Federación, nos dice el hecho de haber o de cancelar la factura o, en dado caso, no cancelar los comprobantes fiscales digitales por Internet de ingresos cuando dichos comprobantes se hayan emitido por error o sin una causa para ello, o cancelarlos fuera del plazo establecido en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. La multa podrá ir del 5 al 10% del monto del comprobante. Entonces, si tenemos este tema por una operación de 1 millón de pesos, pues la multa podrá ir de 50,000 a 100,000 pesos. Es decir, hay que tener mucho cuidado porque sí, efectivamente, todo esto es tema de defensa. Ahí no tenemos duda alguna. El punto y lo más importante de hacer estas charlas, de poder compartir con ustedes, pues es precisamente que vayamos teniendo esta información. Por ello, este material es parte de la información que ustedes pueden ir guardando en una
carpetita ahí lo pueden ir controlando por si llegan a tener alguna situación. Ah, me acuerdo, ¿qué artículo era? ¿Qué fracción? Bueno, ahí se pueden apoyar directamente. Entonces debemos de tener mucho cuidado en la cancelación de los propios comprobantes, en los tiempos, porque estamos ya al cierre del año 2023 y podemos tener una doble sanción. La propia autoridad se puede facultar, como lo ha hecho en otras ocasiones, a no querer o permitir o prohibir la deducibilidad de ese comprobante y adicionalmente puede llegar una sanción establecido por esta situación. Recordemos que una de las obligaciones que tenemos, y es lo que veremos la próxima semana, este tema de la contabilidad electrónica, que muchos no lo estamos haciendo, lo dejamos de hacer y más allá de ello, entonces han llegado una serie de sanciones que sí, totalmente peleables, pero hay que tener cuidado porque sí lleguen llegando esas sanciones y nos están multando por el año 2020, 2021, 2022 directamente. Entonces, la cuantía no es menor. El acto de molestia es mayúsculo. Y más allá de ello, entonces ya empezó a haber problemas con algunos contribuyentes, porque al momento de hacer caso omiso a esas sanciones, de inmediato la autoridad procedió a aplicar dos mecanismos. Uno de ellos, con algunos de nuestros clientes, ya procedió a hacer el tema de la cancelación de los sellos. Y por el otro lado, pues a establecer una opinión negativa. Entonces, los puntos son de que me urge porque vamos a licitar y tenemos la opinión negativa. Y pues desafortunadamente esto no funciona así de rápido como se hacía en forma anterior. Esto lleva un tiempo, lleva un procedimiento y eso lo debemos de entender y bajo este orden de ideas. Y también les recomiendo que entonces con lo que vamos viendo vayan haciendo un tipo de compliance, es decir, puntos críticos y van haciendo un esquema donde cancelación, sanciones y recordatorio. En dado caso, materialidad de la operación, emisión de facturas y que se considera materialidad. Y así pueden hacer este compliance, digo, en nuestro caso, cuando lo hacemos o cuando nos lo solicita alguno de nuestros clientes, pues hacemos un análisis exhaustivo de primera instancia de la empresa. Y segundo, analizamos todas las obligaciones y precisamente le hacemos esos tiempos críticos, esos puntos que en dado caso pueden incurrir en una, más allá de la sanción, en un tema de acto de molestia donde no pueda facturar, donde en dado caso la opinión negativa, X número de situaciones que no vislumbramos en el momento, sino hasta que estamos inmersos ya en el problema. Pues bueno, vamos a darle cierre a la plática del día de hoy. Recordemos que tenemos nuestro curso presencial el próximo sábado de 10 a 1. Lo hacemos presencial ya que, bueno, al fin del día debemos de llevar y el tema de los cursos en línea lo seguiremos llevando los jueves. Ahí tenemos los cursos en línea y los presenciales los llevaremos los días sábados. Por quien guste acompañarnos, estaremos, digo, la sede está aquí en Reforma, ya les proporcionarán los datos correspondientes. Asimismo, soliciten el material, los que son o los que entraron por primera vez, tienen derecho a solicitar los dos materiales que hemos presentado. Asimismo, vamos a preparar ya la plática del próximo miércoles y bajo este orden de ideas también lo que tenemos para la comunidad es que si alguno de ustedes tiene alguna duda en específico de algún tema, lo puede mandar directamente a las operadoras, ellas nos los turnan, lo sesionamos colegiadamente en SODESA y si es un tema que se puede resolver en 30 minutos, con todo gusto lo subimos como una plática para todos ustedes. Pues bueno, no me queda más que agradecerles. Vamos a ver aquí si hay algunas preguntas. Dice contador, una pregunta. Para la cancelación de recibos de nómina, ¿es con el mismo esquema que la cancelación
de los CFDI de ingresos. Bueno, pues al fin del día recordemos, y ahí tenemos dos puntos importantes que incluso, Conta, esto lo vamos a ver precisamente el próximo sábado, que la mecánica, el procedimiento es el mismo al fin del día porque estamos hablando de un CFDI. Sin embargo, hay una peculiaridad que, y esto se ha presentado de 2 años hacia atrás, que la propia autoridad va a empezar a emitir, porque ya empezó a llegar a un par de clientes donde solicita que se verifique la información en los CFDI de nómina, ya que no corresponden con lo que ha proporcionado directamente la propia empresa hacia la propia autoridad. E incluso podemos traerlo también como un tema para el siguiente miércoles, donde veremos esas circunstancias y veremos el mecanismo de la cancelación correspondiente. Dice Luis, Mitch, ¿me pueden mandar el material? Sí, con todo. Aquí, Mitch, más que este es el chat, te voy a pedir, Mitch, que por favor le mandes un correo o a través de cómo te contactaste en esta plática, se lo mandes directamente a Lady, a Karina, para efectos de que procedan a reenviarte el material correspondiente a través de ese medio. Igual, si me puedes apoyar, Luis Ángel, con todo gusto, sí, lo mandamos. Si estás por ahí, Karina, por favor, tómale foto al tema de Mish, al tema de Luis Ángel, por ahí pone sus datos también. Y él quiere y desea agregarse al grupo de WhatsApp para que también lo agreguen. Y derivado de ello, por favor, contacten a la licenciada Karina, a la licenciada Itzel, para que les manden su material y nosotros quedamos a sus órdenes. Pues agradezco infinito que me hayan otorgado 30 minutos de su tiempo, agradezco infinito que hayan confiado en el de la voz, en la información que les estamos proporcionando, y si es de su interés, pues pueden comunicar, pueden avisarle a sus conocidos que estamos dando pláticas los días miércoles de forma gratuita, que en dado caso, si hay un tema en especial, nos lo pueden enviar para analizarlo, para ponerlo en este tema de la plática gratuita, y con todo gusto les podemos enviar esa información. Por el otro lado, recuerden que en 15 días empezamos nuestro diplomado, llevaremos la dinámica que estamos viendo en este momento, y asimismo, si es que a alguien le interesa que nos veamos el día sábado, con todo gusto, va a ser en la Ciudad de México, y me dará un gusto poderlos saludar de forma presencial. Muchísimas gracias, Armando, con todo gusto, apóyame directamente con la parte de las operadoras y les mandaremos el material correspondiente. Muchísimas gracias y pasen un excelente miércoles. Hasta luego.